Muy bien. Vamos a hablar del matrimonio, un acto jurídico muy importante porque de ahí se detonan un montón de cosas, ¿no? A la hora de que se unen dos personas, no solamente se unen esas dos personas, sino que se crean vínculos jurídicos entre todos los parientes, tanto de una persona como de la otra. Entonces, es importante. Nosotros en el momento no lo vemos cuando nos decidimos contraer matrimonio, lo vemos como una fiesta, una solemnidad, como un compromiso, sí, un compromiso importante, un compromiso de vida, pero no pensamos en el tema jurídico, en el tema legal que se genera, ¿sí? Desde que se firma el acta de registro civil, se detonan muchas cosas, ¿sí? Desde el patrimonio, ¿sí? Fíjense qué importante, y pudiéramos pensar, oye, pues apenas estamos casando, ya nos estás diciendo qué vamos a hacer con nuestro patrimonio. Pues sí, es importante ver qué vía o qué tratamiento le vas a dar al patrimonio que van a generar durante el matrimonio, o si, por ejemplo, somos personas que tenemos muchos bienes o que tenemos, este, somos empresarios, ¿sí? Y por el tema de compromisos que se generan en esta parte de la sociedad, este, se requiere determinar qué se va a hacer con el patrimonio, ¿sí? Entonces, por eso lo del régimen de mancomunados y el régimen de separación de bienes. Desde ahí le estamos queriendo dar forma a, a esa parte porque es muy importante, ¿sí? Luego, los hijos, al nacer los hijos, pues hay que sus actas de nacimiento, porque eso valida que son hijos de ese matrimonio. Por eso en perdón, esas actas de nacimiento. Las actas de nacimiento dice quiénes son los padres, quiénes son los abuelos de paternos y quiénes son los abuelos maternos, porque es importante ese lazo, de parentesco. Y luego, ¿y para qué nos sirve a nosotros hoy el parentesco? Y somos primos y primos segundos y mi cuñado y mi cuñada, y pues y lo decimos así nada más, ¿no? Al aire. Pero cuando es importante saber qué es mi cuñada, saber qué es mi cuñado, saber qué es mi primo segundo, sí, mi tío, cuando hay bienes, precisamente, cuando la persona muere, el tronco común muere, pues entonces, ¿cómo va a quedar el tema de la herencia? Entonces, ¿qué se ocupa para saber qué parentesco tienes y saber si tienes derecho a herencia o en qué nivel de derecho a recibir herencia estás? Pues con las actas de matrimonio, de defunción y de actas de nacimiento. Con eso se determina todo ese tema. Por eso el matrimonio es muy importante, ¿sí? Por todo lo que genera. Es un detonante de actos jurídicos, este, que ahí están ya listos para cuando se necesite, ¿sí? Vamos a ver la presentación. El matrimonio, dice, matrimonio, los temas que comprende este capítulo es los esponsales, evaluación y concepto actual del matrimonio, la naturaleza jurídica del matrimonio, elementos esenciales y de validez del matrimonio, impedimento para contraer matrimonio, nulidad del matrimonio, efectos del matrimonio y el concubinato. Dice esponsales es el compromiso de tomarse por marido y mujer. La definición del Código Civil del Estado de Nuevo León, artículo 139, define a los esponsales como la promesa del matrimonio que se hace por escrito por el novio al otro y es aceptada por este último. Por consiguiente, los esponsales pueden hacerse por simple convención y no requieren las formas solemnes de un contrato verbal. Esto, pues, esto es antiguo, ¿no? Esto es antiguo, pero antes así se usaba.
el comprometerse como pareja, pues era todo una solemnidad y era todo un acontecimiento, y entonces había que hacerlo por escrito entre las familias. Este, por eso les llamaban esponsales. Ahora ya no existe eso. Si yo lo que creo es que si lo convertimos a como está ahorita, cuando entregas anillo de matrimonio, pues te conviertes en esponsales, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Este, eso es lo que es esponsales, pero está en el Código Civil, sigue estando en el Código Civil esa definición. ¿Sí? Este, Evolución, en cuanto a la evolución y concepto actual del matrimonio, dice, el matrimonio se afirma que el matrimonio constituye la base fundamental de todo el derecho de familia, la base fundamental de todo el derecho de familia. ¿Sí? Eso, todo lo que se refiere a la familia, todo lo que se refiere a personas y familia, proviene del matrimonio. ¿Sí? Como decía hace un momento, de ahí se detonan un montón de cosas. ¿Sí? Para el derecho mexicano se ha modificado radicalmente este punto de vista, por lo que primero haremos referencia a la posición tradicional que formula Ruggiero en los siguientes términos. Ruggiero, pues un italiano, si mal no recuerdo, este, hace una definición de lo que es el matrimonio, pero estoy hablando de mucho tiempo atrás. ¿Sí? Dice, el matrimonio es institución fundamental del derecho familiar porque el concepto de familia reposa en el matrimonio como supuesto y base necesarios. De él derivan todas las relaciones, derechos y potestades, y cuando no hay matrimonio solo pueden surgir tales relaciones, derechos y potestades por benigna concesión, y aún así son estos de un orden inferior o meramente asimilados a los que el matrimonio genera. La unión del hombre y de la mujer sin matrimonio es reprobada por el derecho y degradada concubinato, cuando no la estima delito o de adulterio o incesto. El hijo nacido de unión extramatrimonial es ilegítimo y el poder del padre sobre el hijo natural no es patria potestad. Fuera de matrimonio no hay parentesco, ni afinidad, ni sucesión hereditaria. A ver, creo que hay alguien que quiere entrar. Adelante. Dice, salvo entre padre e hijo, una benigna extensión limitada siempre en sus efectos es la hecha por la ley de las relaciones de la familia legítima a las relaciones naturales derivadas de unión ilegítima, y ello responde a razones de piedad y a la necesidad de hacer efectiva la responsabilidad contraída por quien procrea fuera de justas nupcias. La artificial creación del vínculo parental en la adopción no es más que una imitación de la filiación legítima. Esta importancia y preeminencia de la institución que hace el matrimonio el eje de todo el sistema jurídico familiar se revela en todo el derecho de familia y repercute aún más allá del ámbito de este. Esto pues tiene ya algunos años donde aún el matrimonio era lo más importante, ¿sí? Y todo lo que se hacía o lo que se pudiera hacer autorizado en matrimonio, si se hacía fuera de un matrimonio, era muy mal visto, ¿no? Este, como tener hijos fuera del matrimonio, tener otra mujer o tener otro hombre por otro lado, etcétera, etcétera. Todo eso era muy mal visto, ¿sí? El concubinato era algo degradado, se decía, es algo degradado del matrimonio. Hoy no, hoy ha cambiado mucho las cosas. Este, Hoy el concubinato es reconocido muy ampliamente y tiene derechos y obligaciones casi igual que el matrimonio. Entonces, es la evolución, ¿no?, de las cosas, la evolución de las cosas. Yo no digo si está bien o está mal, pero las cosas evolucionan y o sea, los gobiernos tienen que estar listos para esos cambios y atender esos cambios y esa evolución que tiene el ser humano, bien o mal, tiene que darle un marco legal, ¿sí? Como los matrimonios del mismo sexo, cuando los matrimonios del mismo sexo quieren adoptar, todo eso que está fuera de lo que
del concepto general de matrimonio. Sin embargo, hay que darle un marco legal, hay que darle un camino, hay que darle un eje, ¿sí? Para que esto no se desarme todo, ¿no? Evolución del matrimonio, dicen, el derecho mexicano, a partir de las relaciones familiares del 9 de abril de 1917, se sustenta el criterio perfectamente humano de que la familia está fundada en el parentesco por consanguinidad y especialmente en las relaciones que originan la filiación, tanto legítima como natural. Por lo tanto, el matrimonio deja de ser el supuesto jurídico necesario para regular las relaciones jurídicas de paternidad, paternidad y patria potestad, ya que tanto los hijos naturales como los legítimos resultan equiparados a efecto de reconocerles en el Código Civil vigente los mismos derechos y deberán ser sometidos a la potestad de sus progenitores. Acuérdense que antes los hijos fuera de matrimonio no eran reconocidos, no se consideraban legítimos, ¿sí? Entonces, pero a partir de esta ley del 9 de abril de 1917 se, empieza se empiezan a romper esas barreras que tenía México y por humanidad empieza a reconocer a todos los niños, ¿verdad? No importa si nacían dentro o fuera del matrimonio, eran reconocidos por la ley y tenían pues prácticamente los mismos derechos que el hijo que nacía dentro del matrimonio. O sea, ya lo importante no era el matrimonio, no era determinante el que nacieran dentro del matrimonio, sino el solo hecho de ser niños, ¿sí? Con eso ya era suficiente para reconocerles todos sus derechos. En cuanto a la evolución que ha sufrido el concepto de matrimonio de la historia hacia acá, hasta hacia el momento, este, podemos mencionar algunas fases o algunas etapas, ¿sí? Este, la primera es promiscuidad primitiva, promiscuidad primitiva. En las comunidades primitivas existió en un principio una promiscuidad que impidió determinar la paternidad y por lo tanto la organización social de la familia se reguló siempre en relación con la madre, de ahí el matriarcado, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que había una promiscuidad, o sea, todos contra todos, con grupos diferentes y entre los mismos grupos y tribus y todo, y nunca se sabía quién era el padre, ¿sí? Entonces, la única que sabía era la mamá, era la que estaba segura de que esos niños eran de ella, ¿sí? Entonces, pues de ahí también nace esta figura del matriarcado, pues que en algunos partes todavía existe, en la actualidad un poquito cambiado el contexto, pero se sigue dando por ahí, ¿sí? En otra evolución, matrimonio por grupos, cómo se fue evolucionando el matrimonio. Matrimonio por grupos, este se presenta ya como una forma de promiscuidad relativa, pues, pues por la creencia mítica derivada del totemismo, perdón, los miembros de una tribu se consideraban hermanos entre sí y en tal virtud no podían contraer matrimonio con las mujeres del propio clan. De ahí la necesidad de buscar la unión sexual con las mujeres de una tribu diferente. Ahí fue cuando fueron entendiendo que al estarse relacionando con el mismo grupo, pues no llegaban a nada y era un relajo, ¿sí? Entonces entendieron que sí relacionarse con grupos diferentes, ¿sí? Era mejor y habría un poquito más de orden y sabrías quién es el papá de los hijos, etcétera, y quiénes las diferentes madres, etcétera, etcétera. Había un poquito más de orden y ahí empezaba a tomar forma, ¿sí? También estaba el matrimonio por rapto, en una evolución posterior debida generalmente a la guerra y a las ideas de dominación que se presentan en las distintas colectividades humanas cuando alcanzan cierto desarrollo. Aparece el matrimonio por rapto, en donde la mujer es considerada como un botín de guerra. En la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, 1945, bueno, en la primera inclusive, 1918, por ahí, pues digo, suena mal, pero la mujer era como ahora sí como un botín de guerra, ¿no? El país que estabas invadiendo,
las mujeres eran tomadas como botín de guerra y bueno, se las llevaban ahí los soldados, ¿no? Matrimonio por compra, se consolida ya definitivamente la monogamia, o sea, un hombre, una mujer, un matrimonio, no muchas esposas, no nada. Es la monogamia, adquiriendo el marido un derecho de propiedad sobre la mujer, quien se encuentra totalmente sometida a su poder, ¿sí? Y el matrimonio consensual, o sea, el matrimonio consensual, bueno, el matrimonio por compra era como a fuerza, me voy a casar, lo que se daba antes, me voy a casar con su hija, nos conviene por las familias, etcétera, etcétera, por los ranchos, por lo que sea, por los animales, las vacas, etcétera, nos conviene que nuestros hijos se casen y hasta había dinero de por medio, ¿no? Ese es el matrimonio por compra. Matrimonio consensual es el matrimonio actual, que consensual significa consentido, o sea, con libre voluntad, o sea, que están de acuerdo ambas partes en contraer el matrimonio. Este matrimonio se presenta como una manifestación libre de voluntades entre hombre y mujer que se unen por constituir un estado permanente de vida y perpetuar la especie, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, algún comentario? ¿Estamos? ¿Continúo? ¿Sí están ahí? ¿Sí andan por ahí? Sí, profe. Allá se fueron a cenar o algo, ¿no? Ay, bueno, muy bien. Continuamos entonces. Naturaleza jurídica del matrimonio y sus diferentes puntos de vista. El matrimonio como una institución. El matrimonio como un acto jurídico condición. El matrimonio como acto jurídico mixto. El matrimonio como contrato ordinario. El matrimonio como contrato de adhesión. El matrimonio como estado jurídico y como acto de poder estatal. Fíjense todo lo que encierra un matrimonio. Ahorita vamos a ver uno por uno. Matrimonio como institución. En ese sentido significa el conjunto de normas que rigen el matrimonio, ¿sí? O sea, la legalidad que le dan al matrimonio cumpliendo con la normativa que ya está preestablecida en el Código Civil y en base a eso es como se lleva a cabo un matrimonio, ¿sí? El matrimonio como acto jurídico condición. Se define como el acto jurídico, acuérdense que un acto jurídico, uno de sus elementos esenciales de validez es la manifestación de la voluntad, ¿sí? Ese es un acto jurídico que tiene por objeto determinar la aplicación permanente de todo un estatuto de derecho a un individuo o a un conjunto de individuos para crear situaciones jurídicas concretas que constituyen un verdadero estado por cuanto no se agotan por la realización de las mismas, sino que permiten su renovación continua, ¿sí? El matrimonio como acto jurídico condición, pues es una vida en conjunto en la que se va, vamos a decir, está como diseñado para irse como renovando con todas las etapas que tiene el matrimonio. Pues están casados un tiempo y luego tienen un hijo y luego tienen otro hijo y luego tienen otro hijo y luego esos hijos van creciendo y luego van estudiando y luego se van graduando, ¿sí? Y luego los hijos se van yendo de la casa. Todas esas etapas es como, se le toma como si se estuviera renovando el matrimonio, ¿sí? El matrimonio como acto jurídico mixto. Se distinguen en el derecho los actos jurídicos privados, los actos jurídicos públicos y los actos jurídicos mixtos. Los primeros se realizan por la intervención exclusiva de los particulares, los segundos por la intervención de los órganos estatales y los terceros por la concurrencia tanto de particulares como de funcionarios públicos en el acto mismo. Haciendo sus respectivas manifestaciones de voluntad, el matrimonio es un acto jurídico mixto. ¿Por qué mixto? Porque intervienen voluntades de dos partes, o sea, es un acto jurídico privado, ¿sí? Pero donde está interviniendo el derecho público ¿con qué?
con el juez de registro civil. El juez de registro civil está dando fe de que ese matrimonio es válido. Por eso le llaman acto jurídico mixto. El matrimonio como un acto ordinario. Esta ha sido la tesis tradicional desde que se separó el matrimonio civil del religioso, pues tanto en el derecho positivo como en la doctrina se ha considerado fundamentalmente como un contrato en el cual existen todos los elementos esenciales y de validez de dicho acto jurídico. Especialmente se invoca como razón el hecho de que los contrayentes deban manifestar su consentimiento ante el oficial de registro civil, que es lo que comentábamos hace un momento. Matrimonio como contrato de adhesión. Como una modalidad en la tesis contractual, se ha sostenido que el matrimonio participa de las características generales de los contratos de adhesión, toda vez que los consortes no son libres para estipular derechos y obligaciones distintos de aquellos que imperativamente determina la ley. Entonces, un contrato de adhesión es un contrato donde están todos de acuerdo en hacer algo en forma conjunta. ¿Sí? El matrimonio como estado jurídico. Desde este punto de vista, el matrimonio se presenta como una doble consecuencia de la institución matrimonial y del acto jurídico que celebran las partes en unión del oficial de registro civil, pues constituye a la vez una situación jurídica permanente que rige la vida de los consortes y un acto jurídico mixto desde el momento de su celebración. ¿Sí? Se dice mucho que el acto jurídico, al separarse de la iglesia, que entiendo que eso antes se hacía como de forma conjunta, ahora ya tú te puedes casar por el civil sin casarte por la iglesia. ¿Sí? Antes eran los dos juntos. Ahora no, al Estado le importa la parte civil. ¿Sí? Y el matrimonio en sí tiene todos los elementos esenciales de validez de un contrato, ¿sí? De un contrato, de cualquier tipo de contrato. Sin embargo, en un contrato que hacemos, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, cuando algo no se cumple, ¿qué pasa? Te vas al clausulado del contrato y en virtud de ese clausulado vas a actuar, ¿sí? Dependiendo la falta que se haya cometido. Y en el matrimonio no, si hay algo que no se cumple, bueno, pues no pasa que tenga un coscorrón o una discusión por ahí, bueno, ya si se pasa del tema, bueno, pues puedes llegar hasta el divorcio, pero no es como que obligado, ¿no? El contrato sí tiene cláusulas obligadas. Ahorita vamos a ver un video donde hablan donde se dice la corte, donde menciona que el matrimonio no es un contrato. Pero hay otros juristas en otras partes que dicen que es un contrato. Vamos a verlo. ¡Está de loco! ¿Adolescentes mutantes karatecas? Pero Perdón, es que hay muchos, ¿cómo se dice? Anuncios. Pero ahorita, déjame chance tantito. Voy a... De repente se me va el avión y no sé qué estoy haciendo. usted está buscando una residencia. Muy bien, voy a dejar de presentar y les voy a poner el video, ¿sí? Permanente para los Estados Unidos y es profesional en las áreas. Pero, ¿cómo se proyecta esto al tema del matrimonio?
Ay, perdón, ahí el internet está jugando mal. A ver, perdón, déjame ver si lo puedo rescatar. Estoy congelado, no sé qué pasa. A ver, permítame un ratito. Pero, ¿cómo se proyecta esto al A ver si ahora sí me deja. Pues no, perdón, no quiere funcionar. Ahí se lo debo. A ver si lo podemos poner al final. De acuerdo a los artículos del Código Civil Federal 1795, 1798, 1812 y 1834, siendo el matrimonio un acto jurídico, tiene los mismos elementos esenciales de validez, que son los mismos elementos esenciales de validez de un contrato, que es lo que les decía ahorita. Capacidad, ausencia de vicios en la voluntad, licitud en el objeto, fin o condición del acto y firma, cuando la ley la requiera. Por ejemplo, aquí hay los actos jurídicos, como lo vimos presentaciones atrás, pues tienen elementos esenciales de validez y si les falta alguno, pues es inexistente o es existente. ¿Sí? De existencia, algo que ahorita eso pues no existe ya, ¿verdad? Diferencia de sexo y unidad de personas. Ahorita ya hay de matrimonios del mismo sexo. ¿Sí? Consentimiento, o sea, la voluntad, que sea un consentimiento, que sea consensuado. Celebración en presencia oficial de registro civil y 2 testigos. Si falta alguno de estos, es inexistente el matrimonio, no se da el matrimonio. ¿Sí? De validez, consentimiento libre y espontáneo, que no exista ni error, fuerza o rapto, ¿sí? O dolo. ¿Sí? Capacidad de las partes, impedimentos dirimentes, absolutos y relativos. Capacidad de las partes, por ejemplo, que sean mayores de edad, que estén en pleno uso de sus facultades mentales, etcétera. Formalidades anteriores, cotáneas y posteriores. ¿Sí? O sea, que sea ante un juez, que se haga el escrito, etcétera, que todo esté en orden. Dice impedimentos para contraer matrimonio. Impedimentos para contraer matrimonio, en el artículo 156 enumera 10 impedimentos para contraer matrimonio, previéndose en el artículo 235, fracción 2, que el matrimonio será nulo cuando se celebre concurriendo algunos de los citados impedimentos.
Nulidad del matrimonio. Existe nulidad absoluta y nulidad relativa. Se considera que la ilicitud en el acto jurídico se sanciona con la nulidad absoluta, que se caracteriza como imprescriptible, inconfirmable y susceptible de intentarse por cualquier interesado. En cuanto a nulidad relativa, se acepta que tiene como causas los vicios de la voluntad, la incapacidad y la inobservancia de la forma. Se le caracteriza en dicha doctrina clásica como prescriptible, confirmable y solo se concede la acción de la parte perjudicada. Son solo dos causas de nulidad absoluta, la bigamia y el incesto. La bigamia se caracteriza como una causa de nulidad absoluta de acuerdo al artículo 248 del Código Civil. ¿Qué es bigamia? Pues, por ejemplo, si una persona se casa sin haber estado divorciado, por ejemplo, o haber estado o estando casado, que esté actualmente casado, ¿sí? Y el incesto cuando se casan dos hermanos, por ejemplo, con conocimiento, ¿sí? El incesto, el parentesco de consanguinidad no dispensado, o sea, no consentido, anula el matrimonio. Por lo tanto, cuando se trate de un parentesco que no admita dispensa, como es el de la línea recta y el de la colateral, hasta el segundo grado. Que no admita dispensa, que aunque estén de acuerdo, no está permitido que se casen. Cuando sea en línea recta, por ejemplo, cuando se matrimonio entre hermanos, por ejemplo. Aquí hablamos de los impedimentos, por decir algunos, que menciona el Código Civil Federal: el parentesco de consanguinidad legítima o natural sin limitación de grado, el parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna, ¿sí? El adulterio, el atentado contra la vida de alguno de los casados para contraer matrimonio, la fuerza o miedo grave en caso de rapto, subsiste el impedimento entre el raptor y la raptada, la impotencia incurable para la cópula y las enfermedades crónicas o incurables que sean además contagiosas o hereditarias, padecer algunos de los estados de incapacidad, el matrimonio subsistente con persona distinta a aquella con quien se presente contraer. De estos impedimentos solo es dispensable el parentesco de consanguinidad de línea colateral desigual. Matrimonios nulos e ilícitos. Artículo 235. Son causas de nulidad de un matrimonio el error acerca de la persona con quien se contrae, cuando entendiendo un cónyuge celebrar matrimonio con persona determinada, lo contrae con otra. Ese es un ejemplo de no sé cuál, no sé cómo pueda suceder eso. Te empiezas a casar con una y luego algo pasa y te casas con otra. No lo entiendo. Que el matrimonio se haya celebrado concurriendo a alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 156, que ahorita lo acabamos de ver, y que se haya celebrado en contravención a lo dispuesto en los artículos 97 y 98, que esos ya los vimos ahorita, todos los impedimentos. Efectos del matrimonio. Ya vamos a acabar. Se determina desde 3 puntos de vista. Entre consortes, o sea, entre el marido y mujer, en relación con los hijos, ¿sí? Y en relación con los bienes. Es lo que decía hace ratito. Te casas, ¿sí? Y se genera 3 fases del matrimonio. Entre los esposos, entre los hijos y en relación con los bienes que genera ese matrimonio. Entre consortes, derecho a la vida en común, con la obligación correlativa de la cohabitación, el derecho a la relación sexual, con el débito carnal correspondiente, el derecho a la fidelidad, con la obligación correlativa impuesta a cada uno de los esposos, el derecho y obligación de alimentos, con la facultad de exigir asistencia y ayuda mutua. Con respecto a los hijos, para atribuirles la calidad de hijos legítimos, para legitimar a los hijos naturales mediante el subsecuente matrimonio de sus padres y para originar la certeza en cuanto al ejercicio de los derechos y obligaciones que impone la patria potestad. En cuanto a los bienes, la ley designa 2 vías, bajo la separación de bienes y el de sociedad conyugal. Bajo el esquema de separación de bienes es dividir entre los consortes las propiedades adquiridas antes y después del matrimonio.
Por el contrario, en el régimen de bienes mancomunados, los bienes adquiridos dentro del matrimonio son y serán de ambos consortes. Así como cuando se trata de parentesco de afinidad en línea directa, procede considerar que existe nulidad absoluta de acuerdo al artículo 242. O sea, cuando es el parentesco en línea directa, lo que mencionamos hace un momento, cuando es matrimonio entre hermanos, entonces no está permitido y no se va a autorizar un matrimonio, ¿sí? Efectos derivados de la nulidad del matrimonio en los cónyuges con relación a los hijos y con relación a los bienes del matrimonio. Putativo, ¿sí? Y ¿alguna pregunta, algún tema, algún comentario hasta aquí? ¿Estamos correctos? Aquí hay un video, a ver si sí lo podemos ver. Habla sobre el concubinato. Hoy la charla. Lo curioso es que empieza muy bien aquí y a la hora que lo comparto a través de la plataforma, no me deja. Eso es lo raro. Ya no está. A ver, déjame ver. ¿Qué pasó con el video? Hoy la charla es interesante. En Hechos para Despertar. Le presento al abogado de casa, le presento a nuestro amigo Porfirio Ramírez y el tema de hoy interesante, Porfirio, bienvenido. Los derechos de la concubina, es decir, los derechos de la pareja cuando no existe un matrimonio de por medio. ¿Cómo estás, Porfirio? Gusto saludarte. Carlos, muchas gracias por la invitación. Por principio, a ver, ¿estoy correcto en la definición? ¿Eso es la concubina? Sí, la definición de concubinato, yo creo que para aterrizar el tema podríamos exponerla. El concubinato es la unión de facto o de hecho entre un solo hombre y una sola mujer que estando en aptitud de contraer matrimonio, es bien importante eso, en aptitud de contraer matrimonio, no lo han realizado conforme a términos de ley. ¿Cómo se comprueba el concubinato? ¿Cómo se da? ¿Cómo surge la vida jurídica? Siempre y cuando estas dos personas que están en aptitud de contraer matrimonio, como lo acabo de decir, pero no lo han hecho, vivan constantemente de forma como marido y mujer, permanente y pública durante más de 2 años. O la otra es que ya hayan procreado hijos, Juan Carlos. Entonces, con estas dos hipótesis nace la vida del concubinato. Acá lo importante es las consecuencias jurídicas de este concubinato, sobre todo para la concubina y los menores, que es bien importante. Te interrumpo porque hoy pareciera que de repente las parejas deciden no contraer matrimonio porque creen que con ello se evitan responsabilidades. Y es una tendencia hoy, es una tendencia muy, muy marcada. No, ¿para qué nos casamos? Porque al final del día, no, yo lo que no quiero es tener una responsabilidad, pero por lo que estoy entendiendo, haya o no haya hijos, hay responsabilidades a partir del momento en el que se determina esta unión. Exactamente, a partir de que surge la vida jurídica es, si no hay hijos, a partir de que estén viviendo 2 años permanente, constantemente y públicamente como marido y mujer. 2 años. 2 años, continuos. Es decir, a ver, y vale la pena subrayarlo. Sí. Los derechos surgen, las obligaciones surgen a partir de que una pareja lleva 2 años viviendo juntos de manera pública. Permanente y continua. Permanente y continua. O en su defecto hayan procreado hijos. O sea, no que pasen los 2 años, a lo mejor al medio año procrearon un hijo. Acá, ¿cómo lo acreditas? Tu concubina que no está viendo, señora que vive en esa situación, bueno, esto lo puedes acreditar ante un juez de lo familiar con una información testimonial o con las actas de nacimiento de los menores. Pero si no las tenemos, esa información testimonial hace las veces de tu acta de matrimonio. ¿Para qué? Para que tú tengas
esos derechos a exigir. Derechos bien importantes, Juan Carlos. Tienes derecho a alimentos, obviamente, siempre y cuando no tengas otra forma de subsistir o de trabajar, siempre y cuando no hayas celebrado un matrimonio con otra persona u otro concubinato, y más allá tienes derecho inclusive como concubina o concubino a heredar. A ver, tocas otro tema bien importante. Hablas de él o de ella, es decir, los derechos y obligaciones son de los dos. Completamente. No únicamente hablamos de obligaciones para él y de derechos para ella. Ambos tienen derechos y obligaciones. Exactamente, ahí la ley lo que busca es esa equidad, ¿no? Esa igualdad de género ahora tan en boga en nuestra Constitución, en todas las leyes secundarias. Exactamente, tienes derecho a heredar sobre los bienes de concubino o concubina. E inclusive si el concubinato termina, también tiene derecho a alimentos. Acá lo importante es que la figura cambie en cuanto al matrimonio, porque una vez que termine ese concubinato, tú tienes derecho como concubino o como concubino a exigir alimentos. A partir, de entre un año te prescribe ese derecho, es bien importante. Va más allá el concubinato, Juan Carlos. E inclusive, si vamos a pensar que una pareja está en concubinato y muere el concubino y la concubina se encuentra encinta, es decir, se encuentra embarazada, bueno, eso tiene también que hacerlo saber al juez una vez que haya fallecido el concubino durante los 45 días siguientes. ¿Para qué? Para que el juez tome las medidas y el menor que está por nacer, el producto, tenga ese derecho a la filiación del concubino y pueda heredar también y tener el derecho a los alimentos. Si es que hay una sucesión intestamentaria o un testamento, puede entrar ese hijo producto del concubinato, siempre y cuando hay que ponerlo de conocimiento del juez de lo familiar 45 días después. Y para las cuestiones hereditarias, tú también tienes derecho a que tú como concubina puedes heredar de tu concubino si que fallece o viceversa, como cónyuge. Es bien importante. O sea, entras a un nivel de cónyuge para heredar, siempre y cuando que cuando tú como concubino fallezca uno de los dos, tú estés viviendo en concubinato, es decir, no haya terminado el concubinato. ¿Cómo termina el concubinato? Como matrimonio puede ser por la muerte, por la misma separación de los concubinos, y esto también origina derechos y obligaciones de todo tipo, Juan Carlos. Entonces, aquí lo importante es saber que el establecer una relación de facto sí lleva a obligaciones y sí lleva a derechos. Completamente, exacto. Y luego por desconocimiento de la ley o qué derechos tenemos, sobre todo, que es el tema acá central, es que muchas veces es vivir y piensan que eso no trae consecuencias jurídicas. Claro que las trae, claro que la ley, la legislación civil reconoce esta figura, por lo mismo de que actualmente, como tú acertadamente lo acabas de comentar, se da mucho este tipo de uniones. Ojo, una cosa es que estén en aptitud de contraer matrimonio, ¿no? Si uno de los dos está casado, pues eso no es concubinato, ¿no? El concubinato, o si tienes un hijo fuera del matrimonio, pues tampoco es concubinato. Nacen otro tipo de derechos y obligaciones en cuanto al menor, pero no contra un concubinato como tal. Un concubinato es la unión de facto conforme un matrimonio, pero no hay un acta de matrimonio como tal, pero sí puedes subsanarlo a través de este juicio muy sencillo que se llama información ad perpetuum, una información testimonial ante un juez, te emite una resolución y con esa resolución tú tienes derecho a reclamar todas las obligaciones que tiene para contigo el concubino. Bueno, pues Porfirio Ramírez es nuestro abogado de cabecera, periódicamente se encuentra con nosotros hablando de temas como esto. Porfirio nos hace un ofrecimiento. Si usted necesita alguna asesoría jurídica sin costo, él se la puede ofrecer, él se la puede dar. Usted puede llamarle en este momento, él va a permanecer unos momentos en nuestro estudio, 893-7750, o puede marcar directamente a su despacho, si no es algún número telefónico de tu despacho. Ya estaba promocionando. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Bueno, concluimos la sesión. Le agradezco mucho que haya atendido pues este curso, esta sesión de este tema del matrimonio. Como que estoy al pendiente, cualquier cosa, cualquier tema que haya que tratar a través del mensaje, ahí estoy para servirles. Y cualquier duda, cualquier cosa con las tareas, con esta nueva semanas de regularización, con toda confianza, ahí me buscan a través del mensaje que tenemos en el aula. ¿De acuerdo? Gracias.
Gracias, profe.